Hola a todos y bienvenidos de nuevo una vez más a Alemán en Acción. Hoy vamos a hablar del pretérito de los verbos sein y haben. Si estás familiarizado con el tiempo presente de estos verbos, entonces este video es para ti. El pretérito es uno de los tiempos verbales más usados en el alemán, por lo tanto es muy importante que sepas cómo se conjugan estos dos verbos claves en este tiempo. Así que comencemos. Y aquí vamos a la primera pregunta. ¿Cuándo utilizamos el pretéritum? Pues esta palabra no es más que el pretérito en español. Ahora se usa principalmente para narrar acciones pasadas y describir eventos que ya han ocurrido. En alemán, ¿cómo podemos identificar el pretérito o cuándo deberíamos utilizar el pretérito? Pues vamos a ver algunas palabras claves que nos ayudan un poco a identificar. Ejemplo, si hablamos de la palabra gestern, ayer, letzte Woche, la semana pasada, 1979, en 1979, es decir, año anterior, mit 16 Jahren, con 16 años, es decir, que ya pasó, es algo que estamos hablando del pasado. También vemos este ejemplo para narraciones de hechos pasados como Anna war ledig, Ana estaba soltera, Anna hatte keine Kinder und viel Zeit. Ana no tenía hijos y tenía mucho tiempo. Ahora comencemos explicando el verbo sein en pretérito. Vamos a retocar rápidamente el verbo sein en presente, que sería ich bin, du bist, er, sie, es ist, wir sind, ihr seid, sie grande, sind. ¿Cómo sería este verbo en pretérito? Sería ich war, du warst, er, sie, es war, wir waren, ihr wart, sie formal, waren. Podemos destacar que para el pronombre du, que es la segunda posición del singular, la terminación es st, y para el pronombre ia, que es la segunda posición, pero del plural, al final va una t. Además, que la primera persona del singular como la tercera persona del singular, la declinación del verbo sein es la misma. Y así va a ocurrir para la primera persona y la tercera persona del plural. Ahora entremos en contexto y veamos algunos ejemplos de cómo utilizar el verbo sein en pretérito. Comenzamos poniendo la oración en presente. Thomas ist in Paris. La traducción sería, Thomas está en París. Ahora, ¿cómo decimos esta oración? Utilizando el pretérito, es decir, hablando en el pasado, veamos a continuación. Thomas war in Paris. Es decir, Thomas estaba en París. Aquí tenemos que tener en cuenta que Thomas sería er, es decir, la tercera persona del singular en la tabla que habíamos visto al principio, y por lo tanto utilizamos el pretérito que sería war para este caso. Continuamos con nuestro siguiente ejemplo. Comenzamos también en presente. Ich bin bei meiner Tante. Que podríamos traducirlo, estoy con mi tía o también estoy en casa de mi tía. Aunque en este caso, casa como tal en la oración no esté implícito. ¿Cómo sería esta oración en pretérito? Ich war bei meiner Tante. Aquí estamos hablando de la primera persona del singular, ich, y la declinación del verbo sein en pretérito sería war. Que lo podríamos traducir, yo estaba con mi tía. Y nuestro último ejemplo con el verbo sein en presente sería heute ist der Mann alt. Heute ist der Mann alt. Hoy el hombre es viejo o podríamos decir el hombre es mayor, una persona mayor. ¿Cómo sería esta oración en pretérito? Früher war der Mann jung. Früher war der Mann jung. La traducción sería, antes el hombre era joven.
Ahora, importante destacar, früher significa antes. Ya esta palabra nos está indicando que estamos hablando del pasado. Ahora pasemos rápido al pretérito, pero en este caso con el verbo haben. Empezamos recordando un poco el presente en el verbo haben. Ich habe, du hast, sie, es hat, wir haben, ihr habt, sie haben. Recordemos que el verbo haben significa tener. Ahora, ¿cómo sería este verbo en pretérito? Pues miremos la tabla. Sería ich hatte, du hattest, sie, es hatte, wir hatten, ihr hattet, sie y sie formal hatten. Aquí vemos que en el pretérito el verbo haben tiene una doble T. Y además les destaqué en rojo las terminaciones que debemos prestar atención. Aquí importante sería para memorizar que tanto la primera como la tercera persona del singular tienen la misma declinación del pretérito del verbo haben. Igualmente es el caso de la primera y la tercera persona del plural, donde la declinación del verbo haben se comporta igual. Veamos rápido algunos ejemplos con este verbo haben en pretérito. Comenzamos con el ejemplo en presente. Ich habe keine Zeit. Ich habe keine Zeit. No tengo tiempo. ¿Cómo sería esta oración en pretérito? Ich hatte keine Zeit. Ich hatte keine Zeit. Su traducción sería, no he tenido tiempo. ¿Qué destacamos aquí? Que estamos en presencia de la primera persona del singular, ich. Por eso, a la hora de declinar el verbo haben en pretérito sería hatte. Otro caso en presente sería, wir haben eine lange Diskussion. La traducción podría ser, nosotros tenemos una larga discusión. ¿Cómo sería esta oración en pretérito? Wir hatten eine lange Diskussion. Hemos tenido una larga discusión. Importante destacar, estamos trabajando aquí con la primera persona del plural, wir. ¿Cómo declinamos el verbo haben en pretérito? Hatten. Por eso, si es necesario que memorices cada uno de los pronombres personales con su declinación del verbo tanto haben como sein en el pretérito. El último ejemplo con el verbo haben en presente. Heute hast du eine Familie. Hoy tienes tú una familia. ¿Cómo sería esta oración en pretérito? Früher hattest du keine Familie. La traducción sería, antes tú no tenías familia, es decir, refiriéndonos a hijos y esposos. Aquí, importante destacar, früher es una palabra que significa antes y nos está indicando entonces que tenemos que utilizar el pretérito. Ahora, partiendo de estos ejemplos, le traigo un ejercicio donde combinamos los tiempos presentes y pretéritos tanto para el verbo haben como para el verbo sein. Les voy a dar unos minutos para ver si lo pueden hacer ustedes solos y después lo resolveremos en conjunto. Entonces pasamos a analizar la historia de Pablo e identificar cuándo debemos utilizar el tiempo presente o el pretérito según el caso. Aquí tenemos la primera oración. Früher war oder bin ich Single. Aquí la palabra clave sería früher, que significa antes. Si estamos comenzando con esta palabra, nos indica que estamos en el pretérito, es decir, algo que ya pasó en el pasado. Entonces aquí tachamos el bin y nos quedamos con früher war ich Single. Antes yo estaba soltero. Continuamos y dice Pablo,
Ich habe o hatte oft eine Freundin, aber nie lange. Según el análisis que podemos hacer, es una continuación de algo que pasó anteriormente porque esta oración no hay ninguna palabra que nos indique que es algo actual. Entonces sería como una continuación de la primera oración que analizamos. Aquí tachamos habe y nos quedamos entonces con hatte. Su traducción sería tuve muchas novias, pero nunca por mucho tiempo. Continuamos con la próxima oración. Jetzt war o bin ich verheiratet. Aquí sí tenemos una palabra importante que sería jetzt. Significa ahora. Lo que nos indica que es algo actual y por lo tanto estamos hablando del presente. Tachamos aquí war, que es el pretérito de sein, y nos quedamos con bin. Sería jetzt bin ich verheiratet. Ahora estoy casado. Meine Frau ist o war aus Corea. Aquí se está indicando la nacionalidad de alguien, en este caso de su esposa, por lo tanto estamos hablando en presente. Tachamos war y nos quedamos con meine Frau ist aus Corea. Mi esposa es de Corea. In Korea ist oder war sie Sekretärin. En esta oración, Pablo habla del trabajo que tenía su esposa en Corea. Por lo tanto, aquí podemos decir in Korea war sie Sekretärin. Traducimos como en Corea ella era secretaria. Wir sind o waren 2008 zusammen in Seúl. Aquí, viendo la fecha, en 2008 nos está indicando que es algo que pasó anteriormente. Por lo tanto, nos quedamos con el pretérito waren. Quedaría entonces, wir waren 2008 zusammen in Seúl. Nosotros estuvimos juntos en el 2008 en Seúl. Wir sind o waren dann sofort gute Freunde. Partiendo de que Pablo nos está hablando cómo conoció a su novia, según el contexto del párrafo, podemos deducir que es algo que ha pasado y por lo tanto podemos aquí subrayar sind y nos quedamos con waren. Sería wir waren dann sofort gute Freunde. Lo traducimos como nos hicimos buenos amigos de inmediato. Heute sind o waren wir ein Paar. Aquí la palabra clave que nos está indicando es heute, que nos está diciendo hoy, es decir, en la actualidad. Tachamos entonces waren y nos quedamos con heute sind wir ein Paar, que significa hoy somos una pareja. Y por último, wir sind o waren jetzt glücklich. La palabra que nos está indicando actualidad sería jetzt, ahora. Y entonces tachamos waren y nos quedaría wir sind jetzt glücklich. Su traducción sería ahora somos felices. Leemos el párrafo desde el principio y rectifiquemos que todo esté en orden. Früher war ich Single. Ich hatte oft eine Freundin, aber nicht lange. Jetzt bin ich verheiratet. Meine Frau ist aus Korea. In Korea war sie Sekretärin. Wir waren 2008 zusammen in Seúl. Wir waren dann sofort gute Freunde. Heute sind wir ein Paar. Wir sind jetzt glücklich. Y hasta aquí ha sido todo por hoy. Espero que hayas podido entender a partir de los ejemplos que vimos cómo identificar cuando estamos hablando en tiempo pretérito, es decir, en el pasado, y las declinaciones de los verbos haben y sein. Sobre todo, tienes que memorizar y estar claro cómo se declinan estos verbos para cada uno de los pronombres personales. No te olvides suscribirte si crees que este canal te puede seguir ayudando a comprender mucho más el alemán.
Nos vemos en el próximo video. ¡Tschüss!